Cordial saludo. Bienvenidos a una microclase. El tema hoy consiste en los juegos bayesianos enfocado hacia las subastas. Bienvenidos. Definición. Una subasta es un mecanismo de venta o compra caracterizado por un conjunto de reglas por el que se determina la asignación de recursos y su precio en función a las pujas de los participantes, que vendrían siendo los jugadores en este caso. Las subastas de un bien u objeto pueden ser cerrado, que generalmente son con información incompleta, o abierto. Para el tema cerrado, pues al primer precio se determina que en subastas, al primer precio, el pujador con la puja más alta gana y paga su propia puja. Para el segundo precio, en subastas, al segundo precio, el pujador con la puja más alta gana y paga la siguiente puja. Por otro lado, las subastas abiertas pueden ser descendentes o ascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Propiamente una puja o una subasta puede empezar con un valor estimado alto e ir bajando hasta poder llegar a que uno de los jugadores se vea tentado a realizar una puja que sea aceptable para la subasta. Mientras que por el otro lado puede ser ascendente, es decir, pueda que se empiece desde un valor estimado y este puede ir subiendo a medida que cada jugador va aumentando su puja. Es decir, va a ir siendo sucesivamente, se va a determinar una puja y luego se va a aumentar, como sucesivamente se conoce. Entonces, las subastas pueden ser tanto descendentes como ascendentes. Miremos un poco sobre la información más hacia las subastas cerradas con información incompleta. En estos casos, generalmente tenemos dos jugadores o compradores para este caso, ya que participan en una subasta a sobre cerrado, es decir, no tienen mucha información, no es perfecto en temas de información para adquirir un bien. Las acciones posibles con las pujas son A sub 1 igual a sub 2 igual a B sub I, mayores o iguales a 0. B sub I, como bien aquí ya no lo está denotando la definición, son literalmente la puja que se está haciendo. Por ende, una puja no puede ser inferior o menor a 0. Pueda que pujes haciéndolo igual a 0 o que pues empieces a darle un valor positivo. Los jugadores, donde son dos jugadores, tenemos I igual a 1 y 2, tienen una valoración donde pues prácticamente se representa como B sub I y es independiente y uniformemente distribuida dentro de 0 y 1. ¿Qué quiere decir uniformemente distribuida? Aquí tenemos de 0 al 100%. Es decir, vamos a trabajar probabilidad, el cual es información privada. Bien, tenemos la siguiente aplicación. Subasta al primer precio. Nos vamos a centrar bien, volvámonos un poco, que pues si bien estamos trabajando, más que todo la que más nos interesa es determinar la subasta de un bien objeto al primer precio o segundo precio, ya que pues esto es característico de la dinámica de la subasta, pero ya para determinar las probabilidades podemos enfocarnos tanto el primero como el segundo precio. Entonces en este caso nos vamos a enfocar al primer precio. Y así iniciamos con la siguiente aplicación. Se realiza una subasta para licitaciones gubernamentales. Cada potencial comprador determina y envía su puja de manera privada. El subastador se encarga de vender el objeto a quien haya hecho la puja más alta. En caso de empates, el subastador suele asumir un sorteo aleatorio entre aquellos que hayan presentado la puja más alta. En ese sentido, debemos determinar lo siguiente. A. El modelo bayesiano. B. El equilibrio de Nash-Bayesiano. Y finalmente, ¿cuáles son los valores que maximizan la utilidad para cada uno de los jugadores? Es relevante siempre analizar lo que nos está dando
el enunciado. En estos casos, podríamos nosotros analizar lo siguiente. Voy a centrarme propiamente en lo que debemos prestar atención, ¿sí? Entonces, se realiza una subasta para licitaciones gubernamentales. Listo. Cada potencial comprador determina y envía su puja de manera privada. Directamente, esta aplicación automáticamente me indica que voy a tener dos potenciales compradores, es decir, dos jugadores. Les voy a hacer ya ahí propiamente igual a 1,2. Es decir, tenemos los dos jugadores. Bien, pero ¿qué es lo relevante aquí? El subastador se encarga de vender el objeto a quien haya hecho la puja más alta. Listo. Podríamos nosotros determinar la puja más alta en base propiamente a la valorización que tenga el objeto menos el gasto, ¿sí? Que es de la puja propiamente, que lo habíamos representado como B sub I. Y esto pasa sí o sí. Podríamos tener que la puja sea mayor pues a la puja del otro jugador, por decirlo de esa forma. ¿Sí? Este puede ser jugador 1, jugador 2, y igualmente J puede ser jugador 1, jugador 2. Pero ¿qué más nos dice el enunciado? En caso de empates, el subastador suele asumir un sorteo aleatorio entre ambos jugadores. Es decir, si existe un empate, ¿cómo podría representarse este tipo de modelo? ¿Sí? Entonces podríamos tomar exactamente este mismo, pero como vamos a mirar ya directamente una probabilidad y pues generalmente ya de entrada con dos jugadores existe una simetría, entonces él va a estar dividido en dos, es decir, cada uno va a tener un medio de la posibilidad de adquirir dicho bien. En este caso, pues significa que existe directamente un empate entre ambas pujas. ¿Sí? Existe un empate, tanto el jugador 1 como el jugador 2. Por ende, pues va a existir un azar, un sorteo, llámese así, que defina eh, la opción más viable o la posibilidad de que pues se lo lleve el jugador 1 o se lo lleve el jugador 2. Prácticamente eso sería como lo más relevante para determinar mi modelo bayesiano. Ahora, existe una tercera posibilidad. ¿Cuál podría ser esa tercera posibilidad? Listo, hagámosle un color diferente porque realmente no es que incida mucho en mi modelo, pero es bueno pues, mostrarlo. Eh, bueno, aquí ya no, aquí abajo ya no me cabe más, voy a hacerlo por acá arriba. Y es que en caso tal de que no se llegue a un acuerdo, sí, porque estamos aquí hablando de que si se lo gana un jugador o si se va a un sorteo, pero y si no hay acuerdo, ¿sí? Si no se llega directamente a comprar dicho bien. Entonces, pues, al no existir un acuerdo, pues este sería cero. Por ende, pues sería la opción que me represente entonces P sub I menor que cualquier puja predestinada. Entonces ya tendría yo aquí que todo esto se puede comportar como la utilidad en base ya a cualquiera de las estrategias que tome el jugador 1 o jugador 2. Ya ahí estaría yo entendiendo cómo es la construcción del modelo bayesiano. Ya este sería la construcción de mi modelo. Continuamos. Entonces, en ese orden de ideas, ya hemos construido, ¿sí? Hemos construido nuestro modelo bayesiano en base a lo que nos indica el enunciado. Entonces, pues aquí ya tenemos
Propiamente lo que debemos tener presente, lo he resaltado en un color diferente, donde notamos pues la valoración del bien como B sub i y bueno, V sub i y B larga sub i como el gasto de adquirir el bien, ¿sí? Sería como la puja para adquirir ese bien. En algunos libros se nota como el gasto directamente, entonces pues, por eso directamente pues, lo expreso de- desde esta conjetura, desde este contexto, pues para que no haya ningún tipo de confusión al realizar algún tipo de bibliografía. Ahora, ya como determinamos que directamente la valoración menos la puja establecida, pues ya es cuando se gana la puja más alta. Ya establecemos nosotros el modelo y si tenemos pues claramente la utilidad que debe estar en base tanto al gasto, puja del jugador 1, puja del jugador 2, como la valoración que puede adquirir tanto el jugador 1 como el jugador 2, y esto me representa absolutamente todo el modelo. Como la probabilidad se encuentra, viendo ya el modelo más organizado, la probabilidad se encuentra aquí. Ahí es donde existe el azar. Entonces, encontramos que cada uno tiene un 50%, ¿sí? Llamémoslo así como un 50-50, dentro de una probabilidad de 0 a 1, es decir, de 0 a 100%. Entonces es aquí donde nos debemos nosotros centrar eh, para mirar cómo puede ser esa probabilidad, ese azar, para establecer ya los equilibrios y luego sí las utilidades de cada uno de los jugadores. Entonces bien, ya que encontramos el modelo, vamos a partir hacia lo que vendría siendo el equilibrio de Nash-Bayesian. Como necesitamos determinar la puja que elegiría cada uno de los tipos, es decir, de las valoraciones de cualquier jugador, podemos establecer entonces el gasto en base a la valoración del bien. Esto se denotaría de la siguiente manera. Entonces, ¿qué quiere decir propiamente esta expresión? Pues precisamente que la puja o gasto se determina si y solo si está en base a valoración del bien por el que está interesado el jugador. ¿Sí? Es decir, a mayor puja, pues mayor será la probabilidad de adquirir dicho bien. Podría entenderse de esta forma. En esta vía determinamos que el equilibrio de Nash-Bayesiano o el equilibrio bayesiano de Nash como una progresión aritmética expresado de la siguiente manera. A ver, importante comprender lo que es una progresión aritmética. La progresión aritmética se establece generalmente para sucesiones y cuando nosotros miramos el comportamiento de una subasta, generalmente se hace una primera ronda. Después de esa primera ronda se determina la segunda ronda y así hasta determinada cantidad de rondas que pueda tener la subasta. Esto es una sucesión y por ende una sucesión se denota como una progresión aritmética. Y por eso, bajo la concepción bayesiana, la adaptamos de esta manera, ya que estamos preestableciendo el gasto en base al bien o a la valoración del bien que quiero adquirir, junto con la cantidad de jugadores que están participando, que vendría siendo igual a n. Si yo reemplazo ya directamente todo esto, pues sé que la cantidad de jugadores es igual a 2, por lo tanto n es igual a 2, 2 menos 1, por la valoración del bien, todo esto dividido n que vendría siendo igual a 2. Si yo sustituyo esto y lo aplico tanto para el jugador 1 como para el jugador 2, voy a obtener el siguiente equilibrio. Como es simétrico, ¿sí? Debido a que al azar está tanto para el 50-50 inicialmente en la probabilidad, entonces tiene sentido que
el equilibrio bayesiano de Nash esté denotado bajo un medio. Aquí simplemente reemplazamos este n en 2, aquí, ¿sí? Y voy a tener que, pues aquí lo estoy haciendo para el jugador 1. También puedo hacerlo para el jugador 2, si reemplazo esto en 2 y voy a tener esto de acá. Para el jugador 1, pues ya directamente tengo esto acá. O sea, tengo directamente una progresión que está estimándome bajo un medio por pues, peso 1 o un medio peso 2, ¿sí? Dependiendo del tipo de estrategia que está tomando cada uno de los jugadores. Ahí ya tenemos entonces, gracias a precisamente esa progresión aritmética adaptada, esto es una progresión aritmética adaptada, aclaramos eso de una vez, ya podemos nosotros ir mirando cómo serían las utilidades, ¿sí? Cómo serían los pagos. Entonces determinamos los pagos o la utilidad para el jugador 1. Entonces, para poder encontrar dichos pagos, debemos mirar las estrategias que puede tener el jugador 2. Entonces, dada la estrategia del jugador 2, el jugador 1 gana la subasta siempre y cuando puje de la siguiente manera. ¿Cómo podría ser entonces? Bien, ya tenemos directamente pues la concepción de cómo son los equilibrios. Como ya tengo acá lo que vendría siendo la estrategia del jugador 2, entonces voy a tomar que el gasto mayor que la estrategia del jugador 2, si despejo todo esto, voy a tener entonces que la estrategia, la valorización que puede tener el jugador 2 es menor que 2b. Si simplemente hice un despeje aquí sencillo, en donde este 2 que está dividiendo pasa al otro lado como un producto, entonces me queda 2b mayor que la valorización de 2, la valorización del objeto para la estrategia del jugador 2. Que eso prácticamente es lo mismo que decir la valorización del jugador 2, ¿sí? Del objeto del jugador 2, menor que 2b. Es exactamente una equivalencia aquí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque necesito yo más adelante optimizar ese pago inicial, ¿sí? Porque este es un pago inicial en base a una puja y vamos a trabajar tiempos discretos. ¿Qué quiere decir eso? Que en su momento necesitamos optimizar de forma que integremos con lo que encontremos acá. En ese sentido, determinamos la opción de ganar la puja más alta según el modelo bayesiano para el jugador 1, que es cual estamos buscando su utilidad, junto con lo que acabamos de despejar, y es que el jugador 1 escoge en base a la estrategia del jugador 2, ¿sí? Que fue lo que acabamos de encontrar aquí. Pero ¿qué puede seguir acá? Damos un momento el color, ¿listo? Listo, ya tenemos este modelo, ya lo tenemos bien presente. El pago inicial para el jugador 1 está denotado de la siguiente forma. Como ya en el modelo, en el inciso A, encontramos que un jugador gana la puja si o solo si se cumple esta condición de acá. Entonces, tomamos esa condición, estamos hablando del jugador 1, entonces I va a ser igual a 1, por la probabilidad de tener pues, las estrategias de cómo actúa el jugador 2, de la estrategia del jugador 2. Entonces, voy a dejar solita esta de acá y es la probabilidad la que me interesa propiamente trabajar. En ese orden de ideas, la probabilidad nos muestra los intervalos óptimos. Como las pujas no pueden ser negativas, ¿sí? Eso ya lo vimos por la definición, establecemos
t sub 0 igual a 0 y t sub n igual a 2b. ¿Dónde está el 2b? Pues precisamente fue el que hallamos. En esta vía obtenemos la siguiente integral definida. Bien, como las, por definición, las pujas son mayores o iguales a 0, tomamos de entrada el valor a priori 0, ya directamente. Y el valor máximo como 2b, que fue el que encontramos directamente al despejar propiamente el tema de las estrategias para el jugador 2. Y eso es lo que vamos a tomar. Entonces tomamos precisamente esto de acá, pero transformándolo ya en una integral. Entonces tenemos aquí lo que está mirando el jugador 1 en base a cómo actúa el jugador 2. Es lo que tenemos aquí en la integral. Tenemos una integral definida entre 0 y 2b en base a una función de v sub 2, que vendría siendo la valorización que tenga la estrategia que tome el jugador número 2. Y pues ya directamente cuando yo denoto un tipo de función de ese tipo como integral, pues este me da igual prácticamente a esto. Pero ¿qué pasa? Tal vez existe una confusión porque no está una c, es la constante directamente. Eso se debe a que pues con las integrales definidas directamente no hay un flujo constante determinado, ¿sí? Por eso la c no entraría en la jugada. Con las indefinidas, claro que sí. Con las definidas, las reglas son diferentes. En ese orden de ideas, ya podemos nosotros tener entonces pues, tal cual esta que habíamos determinado acá y la integral en base a los intervalos preestablecidos que al final, operando todo esto, me da esto de acá. Ya esto es muy de operatividad directa. Entonces como que no me voy a detener mucho en esto. Es bastante sencillo de elaborar. Es reemplazar 0. Bueno, inicialmente se reemplaza con respecto a 2b, luego menos con respecto a 0. Pues como es 0, pues eso me da igual a 0. Entonces al final me da 2b multiplicado por lo que ya tenía inicialmente acompañando a la integral. Entonces no pierde directamente en la operatividad. Como para ir cerrando ya directamente el ejercicio, como una vez hemos encontrado nuestro resultado de 2b por la valorización que toma directamente pues, jugador número 1 en base a las pruebas que tenga, ¿sí? En base a las pruebas que tenga, pues aquí está directamente el que nos está acompañando, son las pujas, determinada también como el gasto. Entonces tenemos que el valor que maximiza la utilidad o el pago del jugador 1 es directamente este de acá. ¿Qué hice? Como ya integré con respecto a quién. Si me vuelvo un poco, integré con respecto a la valorización. Entonces, ahorita lo acorde es derivar con respecto a la puja, es decir, con respecto al gasto. Esto es muy normal y es muy común directamente en las ecuaciones diferenciales. Sobre todo que se ve mucho en las ecuaciones diferenciales exactas, en las que inicialmente se denota una integración para luego determinar una derivación y así sacar un resultado óptimo en un tiempo determinado, discreto, continuo, dependiendo del contexto del ejercicio. En este caso, trabajamos un tiempo discreto. Pero, propiamente, voy a hacer la diferenciación en base a la puja, es decir, al gasto predeterminado, con el resultado que he obtenido de mi integral. Haciendo, pues, debidamente esa
derivación obtengo este resultado de acá, que como lo he igualado a 0, al hacer el despeje obtengo propiamente que la puja está directamente en base a- a la valorización del bien que deseo, bueno, que el jugador desea obtener, que es igual propiamente a decir que si uno tiene 2 es igual a 4b, ¿sí? Pues, propiamente como es un término negativo, lo puedo pasar sin ningún problema. Y en este orden de ideas, como es la puja con respecto a quien estoy trabajando, es decir, B, miren, porque lo estoy diferenciando respecto a B, pues entonces voy a tener ya directamente que B es igual a quién, a 2 sub 1, que es la valorización, en 4, en la cual pues estos se me pueden de cierta forma simplificar, y obtendría yo valor de este tipo, que es precisamente lo que tengo acá. Entonces, bien, ya tengo entonces quién sería el valor que maximiza mi pago para el jugador número 1. Analógicamente, o análogamente mejor, el término es ese, análogamente, el valor que maximiza la utilidad o el pago para el jugador 2 vendría siendo precisamente simétricamente igual. ¿Sí? Existe una simetría, ¿sí? Y eso lo encontramos porque pues hacemos el mismo procedimiento que ya hemos hecho y llegamos a la misma conclusión. ¿Pero por qué se debe? Porque como inicialmente encontramos que en el modelo bayesiano existía eh, un azar inicial con una probabilidad inicial de 50-50, pues entonces eso automáticamente me da a entender que voy a tener tanto un equilibrio bayesiano simétrico como una maximización de utilidades simétricas para ambos jugadores. Que si siempre va a ser así, en la mayoría de los casos, con las subastas de este tipo, se puede llegar a ese tipo de resultados. Existen claramente ejercicios que no, pero para este caso sí nos dio de esa forma. Tenemos que en el ejercicio cada jugador que puja la mitad de su valoración, de su valorización, consecuencia de que se enfrenta a una tensión. Cuanto mayor es la puja, mayor es la probabilidad de ganar. Y cuanto menor es la puja, mayor es el pago en caso de ganar. Después podemos determinar ya si fuese una D, una opción de análisis, el resultado final, pues podríamos llegar a esta conclusión, ¿sí? Ya directamente pues que si tengo una mayor puja, pues la probabilidad de quedarme con el objeto bien, pues es mayor. Pero si no, si es menor, pues seguramente mayor va a ser el pago que tendré que desembolsillar. Esa sería como la opción. O en últimas, pues pueda que, si menor es la puja, pueda que sea la opción de que no termine ganando, ¿sí? No termine obteniendo el objeto. Pues prácticamente podríamos concluir ese tipo de situación. Y bien, prácticamente esa fue la microclase enfocada directamente hacia la teoría bayesiana de la teoría de juegos, la información más que todo enfocado hacia la información incompleta con subastas. Espero les haya gustado, feliz día.